Bien, en este video vamos a ver derivadas por tabla. Bueno, para eso tendremos que familiarizarnos con la tabla de derivadas. En la tabla de derivadas lo que aparece son las reglas de derivación. De acuerdo a la forma de escritura que tenga la función, será como la vamos a derivar. La primera que aparece es f de x igual a k. Entonces, cuando tengo una función que esté igualada a una constante, su derivada f' de x es igual a 0. Si la función f de x es igual a x, entonces su derivada será 1. Si la función es k por x, o sea, un número cualquiera por x, su derivada va a ser ese número que está multiplicando a x, o sea, k. Si f de x es del tipo x elevado a un exponente, o sea, si la función es una potencia, la derivada de esa función será el exponente que tenía la función por x elevado al exponente menos 1. Si la función es e a la x, su derivada es e a la x. Es una función muy particular cuya derivada nos da la misma función, o sea, e a la x. En cambio, si tenemos a la x, recuerden que es un número irracional. Este a es un número real cualquiera, ¿sí? Cuando tengo la función compuesta por un número real cualquiera elevado a la x, la derivada de esa función va a ser a elevado a la x por logaritmo natural de a. Si mi función es raíz cuadrada de x, entonces su derivada, o sea f' de x, va a ser igual a 1 sobre 2 por raíz de x. Si la función es seno de x, su derivada es coseno de x. Si la función es coseno de x, su derivada es menos seno de x. Y si la función es tangente de x, su derivada es 1 sobre coseno cuadrado de x. Y si la función es logaritmo natural de x, su derivada primera, o sea, f' va a ser 1 sobre x. Bien, estas son las funciones que más se utilizan. Hay otras que recuerden que siempre van a tener la tabla de derivadas en la mano, entonces según la función pueden buscar a qué función de la tabla de derivadas se ajusta la función que tenemos que derivar y cómo encontramos su derivada primera. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para que se den cuenta. F de x es igual a 4. Entonces, fíjense, nuestra función es una constante. Entonces la que vamos a usar es la primera regla de derivación. F de x es igual a una constante. Entonces para encontrar su derivada primera, siempre que f de x sea una constante, la derivada primera va a ser 0. Entonces la derivada primera de f de x es igual a 4. Aclaro que cuando uno dice f' se refiere a prima de primera, ¿sí? Bien. Entonces, ven, así como nos fijamos esta función en cuál de la tabla de derivada encaja, nos podemos dar cuenta cuál va a ser su derivada primera. Bueno, ahora tenemos f de x igual a menos 5 medios por x. Acá tenemos una constante por x. Entonces, encaja esta clase de función. Cuando nosotros tenemos f de x igual a una constante por x, la derivada primera de esa función va a ser la constante. O sea, en este caso, si es menos 5 medios por x, la derivada primera entonces va a ser menos 5 medios. ¿Sí? Entonces siempre buscamos en cuál de las funciones de nuestra tabla de derivadas encaja la que tenemos que derivar. F de x igual a x a la cuarta. Acá tenemos la x elevada a la cuarta, tenemos una potencia. Entonces encaja en esta función. ¿Ven? En este caso, n sería 4. Entonces, ¿cómo vamos a derivar? Ese 4 lo vamos a poner multiplicando, como indica la regla de derivación, y luego le vamos a restar 1 al exponente. Entonces, nuestra derivada primera, bajamos el 4 multiplicando,
y al exponente de la x, que era 4, le restamos 1. Entonces nos va a quedar que la derivada primera es 4 por x a la 3. O sea que siempre que tengamos una potencia, vamos a usar esta regla de derivación. Veamos el siguiente ejemplo. F de x igual a 2 elevado a la x. 2 es un número real, es un número cualquiera, entonces encaja en esta regla de derivación, ¿ven? El 2 sería la a. ¿Qué me dice la regla de derivación? Que la derivada primera va a ser nuevamente esa potencia, ese número elevado a la x, y voy a tener que multiplicar por el logaritmo natural del número que está elevado a la x. Entonces, la derivada primera de mi función va a ser, si la función es 2 a la x, la derivada primera va a ser 2 a la x por logaritmo natural de 2, como me indica la regla de derivación. O sea que teniendo la tabla de derivadas, es muy sencillo encontrar cuál es la que tengo que utilizar. F de x igual a raíz cúbica de x al cuadrado. Como ustedes verán, en la columna izquierda de mi tabla de derivada donde aparecen las funciones, no aparece raíz cúbica, aparece raíz cuadrada. Entonces solamente tenemos en nuestra tabla de derivación una función donde la x está afectada por una raíz cuadrada. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bien, en este caso vamos a tener que utilizar propiedades propiedades de las potencias. ¿Cuál es la propiedad de la potencia que vamos a utilizar en este caso? Entonces, las propiedades de las potencias que vamos a usar son x elevado a la menos a, es una propiedad de la potencia que dice cuando el exponente es negativo tengo que invertir la base y el exponente queda positivo. Y otra propiedad es cuando tenemos raíz con un índice cualquiera de una potencia dentro de la raíz, nos va a quedar esta expresión, nos va a quedar como una potencia de exponente fraccionario. O sea, la raíz se transforma en exponente fraccionario. ¿Cómo? Ese exponente va a tener numerador igual al exponente que tiene el número que está dentro de la raíz y denominador igual al índice, ¿sí? Entonces, toda esta expresión se transforma en una potencia. La base va a seguir siendo x, pero esta a va a aparecer en el numerador y el índice de la raíz en el denominador de esa fracción que cumple la función de exponente. Como ven acá, teníamos raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, primero tengo que expresar esta raíz cúbica de x al cuadrado como potencia de exponente fraccionario. O sea que me queda la x elevada a la 2 en el numerador y 3 en el denominador, o sea, x elevada a la 2 tercios. Una vez que lo expreso como x a la 2 tercios, puedo utilizar esta regla de derivación, ¿sí? Porque es una potencia de x. Entonces, el exponente, que es 2 tercios, lo tengo que poner multiplicando y a ese exponente le resto 1 para encontrar el nuevo exponente de la x. Entonces me queda 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1 a la menos 1 tercio. ¿Sí? Entonces aplicamos la propiedad de potencia que transforma a la raíz en un exponente fraccionario. Una vez que expresamos, estas expresiones son equivalentes, es lo mismo, lo único que acá está como exponente fraccionario. Una vez que tenemos esa potencia como exponente fraccionario, usamos esta regla de derivación, que es para derivar x elevado a cualquier exponente, y con esta sí podemos derivar. Bien, ahora vamos a derivar esta función f de x igual a la 1 sobre x a la 3. Para poder derivar esta función es necesario buscar una función que encaje. Fíjense que acá no tenemos ninguna, pero podemos aplicar la propiedad que les enuncié recién, ¿sí? Ven que es 1 sobre x a la a, nosotros tenemos 1 sobre x a la 3. Entonces, cuando tengo 1 sobre una potencia de x, puedo esa x ponerla multiplicando, pero le cambio signo al exponente.
Entonces lo primero que hago es buscar una expresión equivalente que me convenga. En este caso sería f de x igual a x a la menos 3, ¿sí? Invierto esta fracción y el denominador va a tener un exponente negativo, ¿sí? Como en esta. Si yo tengo una potencia elevada a un exponente, invierto la base y el exponente queda positivo. Bueno, cuando yo tengo en el denominador la potencia, invierto esa fracción y el exponente de la potencia cambia de signo. En este caso quedaría negativo. Ahora ya me quedó una función donde yo sí puedo encontrar una que encaje, que es justamente x a la n. ¿Ven? X elevado a un exponente. Ese exponente es negativo, pero no importa, encaja en esta función. ¿Cómo la voy a derivar? Voy a bajar este exponente multiplicando y le voy a restar 1 al exponente. Entonces, nos quedaría que la derivada primera va a ser igual a bajo el menos 3 y a la x, al exponente de la x, que era menos 3, le resto 1. Entonces me queda menos 3 por x a la menos 4. Y pudimos derivar esa función. Primero aplicándole una propiedad de forma de encontrar una expresión equivalente, pero que encaje con una de las funciones que están en mi regla de derivada, en mi tabla de derivadas.